mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño. Supongo que todo llega en su momento. Hace bastante tiempo que tenía la idea de hablar de la fantasía a la realidad y para mí tiene significado propio el que en este momento se esté realizando este vídeo tenga crédito para salir y haya sido un recorrido durante un proceso en el que he tenido que ir viendo muchos cuadros para poder discernir qué era eso de la fantasía, qué era eso de la realidad, todos los clichés, todos los tópicos que se dicen, ¿no? Incluso algunas frases que escucho mucho como bajar el potencial, la idea, ¿no? De extraerla de algún sitio que consideramos la nube. Algunas de las personas que me conocen saben que resueno de una manera consciente con la lógica global convergente, pero de igual manera este vídeo lo va a poder entender creo que cualquier persona. Simplemente decir que hay una doble perspectiva y es la que yo comparto aquí con vosotros, es la de la esencia en la que la fuente o el origen, donde está globalmente recogida la verdad absoluta de todas las cosas y bueno, en este plano de existencia se subdivide en un montón de partículas y en esta, que se llama Patricia Ruiz, pues se incluyen ambas vías, ¿no? Ambas formas de poder ver las cosas. Por eso, aparte de ser un proceso particular, mi referente es esa esencia, esa globalidad que habita de forma interna. Entonces, uno de los primeros puntos que quería hablar es sobre ese contexto externo al que nosotros llamamos realidad, que es nuestro cotidiano, donde nos desenvolvemos, donde se desenvuelve nuestra vida diaria y de alguna manera es ese contexto el que viene a confrontar el contexto interno, nuestra realidad interna. Pero lo que ocurre es que a ese contexto interno, como no tenemos un enlace fuerte, una resonancia que mantengamos, que fortalezcamos en nuestro día a día, lo que ocurre es que a esta particularidad interna le llamamos sueño, y ese contexto externo, que es el que viene a confrontarme y a rebatir lo que llevo dentro, pues va a poner en jaque, va a poner en duda esa verdad que tenemos. Entonces, en primer lugar, yo lo que vengo a proponer de alguna manera es empezar a darnos cuenta de cuál es nuestra verdad interna, que decapemos todas aquellas creencias, todas aquellas membranas que ya no nos sirven y que nos han dicho hasta ahora lo que somos, lo que pensamos, incluso lo que queremos, ¿no? Son todos esos programas que aparecen y que van a seguir apareciendo, pero es como comenzar a darle una tierra y un espacio a esa verdad que empieza a resonar dentro, y que es global para la esencia, pero particular en cada uno de nosotros.
en ese darnos el espacio y el tiempo, en darle este territorio para que habite ese propósito, para que cada vez vaya ocupando y siendo como más clara esa voz, lo que voy a estar haciendo es generar una conciencia de esa resonancia, descubrirla, quitarle esas capas, esas membranas. El propósito es un impulso que se siente muy adentro, pero para que pueda existir necesita de un proceso. Nosotros cuando nos imaginamos algo, nos lo imaginamos en un compacto ya realizado, como un hecho. Con lo cual estamos cerrando de alguna manera esa pregunta que se hace ese impulso. Estamos solamente pudiendo ver el resultado final y de manera inconsciente lo que queremos es que ocurra ya. Al estar en un plano de existencia, eso se abre. Entonces no es que venga la maldita realidad y me lo rompa. Lo que la realidad invita es a romper esa burbuja, esa membrana. Imaginaros la placenta donde está el niño, ¿no? Para que realmente eso pueda nacer y pueda construirse. Lo que viene a romper la realidad de fuera, el contexto externo, aquello que llamamos realidad, es esa burbuja en la que yo me quedo especulando, ensoñando, solamente imaginando un resultado o un futuro para mí, en mi particularidad. Por eso digo que hay que desgranar y poder primero conectar con eso, asumirlo, integrarlo, y integrarlo supone, la palabra integral es completa, es completo. Si vemos un cereal, pues es con toda la fibra completa, ¿no? Un cereal integral, pues es ganar integridad, es que eso vaya ocupando más espacio dentro de nosotros y realidad dentro de nosotros, porque el tema es que en la medida en que yo le doy más peso al contexto externo, más condicionado me voy a sentir y más fantasía voy a sentir por el otro lado, ¿no? Mayor deseo, mayor estado de carencia, percibirnos como que estamos en falta porque tenemos que conseguir esto que está aquí dentro y que lo otro nos está mostrando aparentemente un no. Pero no es un no, es un hay que abrirlo, hay que abrirlo. Es necesario pasar por ese proceso de existir. Si lo miramos de una manera global, imaginaros que esa esencia, ese punto donde hay nada y todo, todas las posibilidades de ser, tiene que desplegarse, desdoblarse y abrirse, extenderse, expandirse para poder crear vida. Entonces es lo mismo, es lo mismo. La realidad no viene a destruir el sueño, sino es lo que viene a romper es esa burbuja de especulación y nos abre esa pompa para que realmente podamos ir dando los pasos necesarios y construir eso. Y en esos pasos, en ese proceso, vamos a ir viendo un montón de cosas que nos van a firmar. Muchas veces nos quedamos con el me gustaría saber cuál es la decisión a tomar, me gustaría saber cuál es el paso a seguir, me gustaría saber cuál es el camino, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado en decir, bueno, tengo muy buenas ideas, pero no sé cómo plasmarlas, no sé. En primer lugar, es darle ese crédito que te está dando, por un lado, te está dando tierra con un propósito, porque de alguna manera nosotros no tenemos más derecho que otras personas, ni estamos aquí por casualidad en la vida, ¿no?
Entonces estamos teniendo un permiso para existir por parte de la Tierra y por parte del espacio-tiempo que nos genera la Tierra y que nos genera esa esencia, ese propósito. Entonces vamos a interiorizar ese crédito que va a ser nuestro pilar, nuestra columna vertebral y afianzar ahí esa fuerza para reconocer que ella es la que se va a abrir camino en el contexto externo para manifestarse. Pero si no hago un reconocimiento de ese interno, es imposible. O sea, yo no puedo llegar al sí si no vi lo que tengo negado para mí, lo que yo misma me reprimo. Entonces, solo se queda en una fantasía, en un deseo, pero no hay un movimiento, una acción que acompaña a ese proceso. Y la acción tiene que seguir esos pasos. Cuando tengo un bloqueo, me estoy negando a mí mismo. Me estoy reprimiendo a mí mismo. Yo pienso que es mi condición económica, pienso que es que no es posible realizar eso que yo vivo interno. Pero lo que ocurre es que cuanto más tiempo paso en el limbo, cuanto más tiempo paso en esa burbuja de fantasía, esa represión me va a generar más dudas sobre mi certeza. Me va a traumatizar más, porque cada vez el contexto de fuera me va a estar llamando a que yo eso lo abra, lo exponga, le dé conciencia, le dé participación, lo manifieste. Entonces yo planteo lo siguiente: no se trata de cambiar un pensamiento y una creencia, de imponernos esto de tú creas la realidad desde lo que tú crees. No es desde el pensamiento, es desde una percepción que tiene una conexión interna, que te mantiene en tu eje y que se abre paso a esa realidad, que le da permiso a nacer de una forma legítima, de una forma en la que uno siente que es merecedor de ese nacimiento, en el que tiene permiso, en el que tiene credibilidad. Entonces, para mí el sueño es pensar que un contexto de fuera me va a dar el producto hecho, viniendo de, pues no sé, por suerte, por magia, porque soy bendecida. Creo que es el circuito que realmente está, o sea, la idea que está realmente en distorsión, que me tiene que ofrecer la respuesta cerrada a una pregunta que me la estoy haciendo internamente y la tengo que dejar abierta para que se muestre en un desarrollo, con una incertidumbre, y eso es lo que nos cuesta tanto, con una incertidumbre de resultado. Es como coger esa fantasía que está sosteniendo esa idea, esa posibilidad de ser, y pincharla con una agujita y empezar a implicarse secuencialmente, pasito a pasito, en ese crecimiento, en ese desarrollo, y no tener ya la idea de algo cerrado, sino que puede incluso expandirse muchísimo más y de maneras diferentes, ¿no? Y esta es la maravilla. Ahí es donde yo voy caminando con mi propósito, no voy en oposición a él, con lo cual no estoy en lucha con la vida, no estoy enfrentándome a la vida, sacando pecho, ni muchísimo menos tiene que ser una carga ni un desgaste. Es ir entendiendo cómo
el contexto de afuera va a sostener el contexto de dentro cuando ese contexto interno está siendo reconocido y sostiene todo lo demás. O sea, es como un nutrirse mutuamente, es un feedback. Yo me reconozco internamente, veo realmente esa posibilidad, me implico en mi realidad externa y mi realidad externa me va a dar una retroalimentación a mi contexto interno. Bueno, no quería extender mucho más el vídeo. Decir simplemente que esto es algo que a mí, como empecé al principio, me toca porque, bueno, pues tengo muchas ideas, tengo mucha capacidad de ver, de tener visión para muchas cosas, pero me ha costado mucho el entender que el camino empieza con un paso desde dentro, en el que me doy ese permiso. Y bueno, espero que de alguna manera os sea funcional, os aporte algo. Os invito a que dejéis vuestros comentarios y agradeceros que hayáis seguido hasta aquí el vídeo. Os mando un saludo como siempre desde Mijas en Málaga y nada, nos vemos muy prontito. Un saludo, hasta luego.